Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 33, Amistad íntima. Nick Hills es una de las personas más inteligentes que he conocido, un académico y un intelectual con una mente brillante. Fuimos juntos al colegio y a la universidad. Unos 3 meses después de mi primer encuentro con Jesucristo, durante mi primer año universitario, también él tuvo una experiencia de Jesús. De hecho, pasó a ayudar a Justin Gilby, que ahora es arzobispo de Canterbury, a encontrar fe en Jesús. Inmediatamente, Nick comenzó a leer libros teológicos. Recuerdo haberle preguntado sobre qué estaba leyendo. Él respondió que estaba leyendo sobre la trascendencia e inmanencia de Dios. No tenía idea de lo que quería decir. Tuve que buscar ambas palabras en el diccionario. Trascendencia e inmanencia describen la naturaleza casi paradójica de nuestra relación con Dios. La trascendencia de Dios significa que Dios existe aparte del universo material, por lo que no está sujeto a las limitaciones del mismo. Está por encima y más allá de nosotros. Nos supera y excede, siendo ampliamente superior a nosotros. Por otro lado, la inmanencia de Dios significa que es posible experimentar su amistad cercana. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, Job habla de la íntima amistad de Dios. Job 29:4. Solo cuando comprendes la trascendencia de Dios puedes ver lo asombrosa que es su inmanencia y el inmenso privilegio que supone poder disfrutar de la íntima amistad de Dios. Hoy estaremos leyendo el libro de los Salmos en la versión Nueva Biblia Viva. Salmos capítulo 18, versículos del 7 al 15. Entonces la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de la montaña se sacudieron y temblaron, como se estremecieron cuando ardió su ira. Humo le salió de la nariz, espantosas llamas salieron de su boca, lanzaba carbones encendidos. Él abrió los cielos y descendió. Bajo sus pies había densas tinieblas. Cabalgando en querubines, surcó los cielos sobre las alas del viento. Se envolvió en oscuridad y ocultó su avance con espesas nubes oscuras. Súbitamente, el esplendor de su presencia rompió de entre las nubes, con carbones encendidos y con una granizada. El Señor tronó en los cielos. El Dios que está sobre todos los dioses ha hablado. Qué de granizo, qué de fuego. Lanzó las tremendas flechas de sus rayos y derrotó a todos mis enemigos. Miren cómo huyen a causa de tu presencia, a causa de tu represión, Señor. Las cuencas del mar quedarán a la vista. Sonó tu aliento como trompeta y las profundidades quedaron desnudas. En el punto 1 hablaremos sobre adora a Dios trascendente y ama su asombrosa presencia. David habla de la asombrosa presencia de Dios. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes. De su radiante presencia brotó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Versículos 7, 12 y 13. En este salmo vemos el poder y la ira de Dios trascendente. Fueron sacudidos por la furia del Señor. Versículo 7. La ira de Dios, aunque nunca maliciosa, es su reacción personal contra el pecado. Si miramos el racismo, la trata de personas, el abuso de niños, la tortura institucional o alguna otra injusticia terrible sin sentir ningún enfado, estamos fallando en el amor. La indignación contra el mal es un elemento esencial de la bondad. En este salmo vemos que la ira de Dios es el lado opuesto de su amor. Sin embargo, este es un salmo en el que David expresa su íntima amistad con Dios. Comienza: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Versículo 1. David no lo dio por sentado. Comprendió el inmenso privilegio de tener una amistad íntima con el Dios trascendente. Oremos. Señor, gracias porque puedo tener una amistad íntima con aquel que creó el universo entero.
Te amo, Señor, fuerza mía. Amén. Ubiquémonos en el libro de Mateo, capítulo 21, desde el versículo 33, capítulo 22, desde el versículo 14. Mateo 21, 33. Entonces le contó la siguiente parábola. Cierto hombre plantó una viña, la cercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a varios labradores. Según el contrato, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. El dueño se fue a otra región. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a empleados suyos a recoger lo que le correspondía. Pero los labradores lo atacaron, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último, envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían por ser quien era. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron, «¿Este no es nada menos que el heredero? Matémoslo, y así nos quedaremos con la herencia». Y en efecto, lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese? Los dirigentes judíos respondieron, pues matará sin misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen lo convenido. Entonces Jesús les preguntó, ¿han leído alguna vez en las Escrituras que aquello que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Qué interesante. El Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes Dios le va a quitar el reino de los cielos y se lo dará a gente que den los frutos que Él espera. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseos de apresarlo, pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. Mateo 22, versículo 1. Jesús le relató otra parábola que describía el reino de los cielos. El reino de los cielos puede ilustrarse con el cuento de un rey que preparó un gran banquete en celebración de la boda de su hijo. Envió muchísimas invitaciones y cuando el banquete estuvo listo, mandó un mensajero a notificar a los convidados que ya podían ir, pero nadie fue. Envió a otros siervos a decirles que fueran pronto, que no se demoraran, que ya los asados estaban listos. Algunos de los invitados se rieron de los mensajeros y se fueron a sus labranzas o negocios. Y los otros tomaron a los mensajeros y tras golpearlos y afrentarlos, los mataron. El rey enojado ordenó al ejército que acabara con aquellos asesinos y quemara la ciudad. Entonces dijo, el banquete está listo, pero los que estaban invitados han mostrado que no eran dignos de la invitación. Por eso vayan ahora por las esquinas e inviten a todo el mundo. Los siervos obedecieron y trajeron a cuantos hallaron, lo mismo malos que buenos. Las mesas se llenaron de invitados, pero cuando el rey fue a ver a los convidados, vio que uno no traía puesto el vestido de boda que había comprado para los invitados. Amigo mío, le dijo, ¿cómo entraste sin el vestido de boda? Como no le respondió, el rey ordenó, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En el punto 2 se estará hablando de acepta la invitación de Dios y disfruta de su amistad íntima. En los últimos años hemos celebrado 2 bodas reales importantes en el Reino Unido. El príncipe William con Catherine Middleton y el príncipe Harry con Meghan Markle.
Imagínate cómo hubiese sido si abres tu publicación y encuentras una invitación personal para su boda. Jesús dice que todos recibimos una invitación a la boda real más grande de todos los tiempos. Jesús describe el reino de Dios comparándolo con un viñedo y un banquete de bodas. Ambas imágenes hablan una vez más de la generosidad de Dios y de su sorprendente amor por ti. Pero el amor de Dios no es cuestión de sentimiento. Una vez más vemos el inverso del amor y la misericordia de Dios, que es el juicio contra aquellos que rechazan este amor y hacen el mal. 21:35 y siguientes. Cuando los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Versículo 35. Y en un acto final de rebelión echaron mano a su hijo y lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Versículo 39. Recayó el juicio. Versículo 41. Jesús está profetizando acerca de su propia muerte. Él es el hijo y heredero. Versículos 37 y 38. Que Dios envió. Aún así lo mataron. Versículo 39. Él es la piedra que desecharon los constructores, la cual ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 42. Él es aquel que ejecuta el juicio. Versículo 44. El juicio se dio por causa de su rechazo a Jesús. Buscaban la manera de arrestarlo. Versículo 46. Asimismo, en el caso del banquete de bodas, Dios emite una invitación abierta para una amistad íntima con Él. Es un gran privilegio ser invitado a esta boda real. Es una invitación costosa, versículo 4, así como abierta, versículos 9 y 10. Todos están invitados. La invitación se reitera una y otra vez, versículos del 1 al 4. Me parece fascinante cómo Jesús compara el reino de los cielos con una fiesta. Es lo contrario a lo que mucha gente piensa de Dios, la iglesia y la fe. Piensan que es algo sombrío, tedioso y aburrido. Pero Jesús dice que el reino de Dios es una fiesta, una celebración con abundantes alegría, risas y festines. Pero hubo quienes, al serles recordada la invitación, no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio. Capítulo 22, versículo 5. Sus posesiones y sus trabajos eran prioridades mayores que su relación con Jesús. Algunos fueron extremadamente maleducados y se mostraron violentos. Agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Versículo 6. Jesús dice que el rey se enfureció. Versículo 7. La asombrosa y maravillosa invitación de Dios no es algo que debas tomar a la ligera. Es un gran privilegio que un Dios trascendente te invite a tener una amistad íntima con Él. Pero no basta simplemente con aceptarla. Tiene que ponerte los vestidos adecuados para la boda. Versículos del 11 al 13. No puedes entrar en el reino de los cielos a tu manera, sino a la manera que dispone Jesús. Afortunadamente, por medio de su muerte y resurrección y el don del Espíritu Santo, Jesús ha proveído los vestidos que necesitas. Oremos. Señor, gracias porque en tu amor preparas un banquete para mí. Señor, acepto tu invitación y vengo hoy a ti para disfrutar de tu amistad íntima. Amén. Ubiquémonos en los libros de Job. Estaremos leyendo Job del capítulo 25 al capítulo 29. Job 25. Tercer discurso de Bildad. Bildad de Suat responde: Dios es poderoso y temible. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Quién podrá contra sus ejércitos de ángeles? Y su luz se derrama sobre toda la tierra. ¿Cómo puede el simple hombre plantarse ante Dios y pretender que es justo? ¿Quién es el mundo entero? ¿Puede alardear de ser puro? Tan glorioso es Dios que hasta la luna y las estrellas son menos que nada comparadas con Él. Cuánto más insignificante es el hombre, que no es más que un simple gusano a la vista de Él.
Job 26. Interrupción de Job. Respuesta de Job. Tú sí que ayudas al débil. ¿Cómo me has animado en mi gran necesidad? ¿Cómo has instruido mi ignorancia? Qué magnífica sabiduría has expresado. ¿Cómo se te ha ocurrido esos admirables comentarios? Bildad reanuda su discurso. Desnudos y temblorosos se presentan los muertos ante Dios en el sitio a donde van. Dios extiende el cielo sobre el espacio vacío y cuelga la tierra de la nada. Envuelve la lluvia en sus densas nubes y las nubes no se rompen con ese peso. Oculta su trono entre cortinas de nubes. Pone límite al océano, sí, y limita el día y la noche. Las columnas del cielo tiemblan cuando Él reprende, y por su poder se calma el mar. Él es diestro en aplastar el orgullo de las aguas. Embellece los cielos con su espíritu, clava a la serpiente que huye veloz. Estas son algunas de sus obras más insignificantes, no más que un murmullo de su poder. ¿Quién podrá entonces resistir ante su trueno? Job 27. Noveno discurso de Job. Defensa final de Job. Por el Dios viviente que me ha despojado de mis derechos, por el Dios todopoderoso que ha amargado mi alma. Afirmo que mientras viva, mientras haya en mí aliento de Dios, no dirán mis labios ningún mal. No habrá mentira en mi lengua. Nunca jamás les daré la razón hasta que muera. Afirmaré mi inocencia. No soy un pecador. Lo repito una y otra vez. Mi conciencia estará limpia mientras viva. Quienes afirman lo contrario son perversos enemigos míos. Son hombres malvados. Pero, ¿qué esperanza habrá para el impío cuando Dios le corte la existencia, le quite la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la tribulación lo asalte? Porque Él se goza en el Todopoderoso o se acuerda de Dios solo en tiempos de crisis. Les enseñaré acerca de Dios, pero en realidad no es necesario, puesto que ustedes saben de Él tanto como yo. Y sin embargo vienen diciéndome tantas palabras inútiles. Tercer discurso de Zofar. Este es el destino que aguarda a los malvados y que procede de la mano del Todopoderoso. Si tienen multitud de hijos, es para que mueran en la guerra o perezcan de hambre. Los que sobrevivan irán a la tumba por enfermedad o plaga. Y no habrá quien los llore, ni siquiera sus esposas. El malvado puede acumular dinero como polvo y tener armarios llenos de vestidos. Sí, puede mandar que el sastre se los confeccione, pero serán los inocentes quienes los usen y quienes se repartan su oro. Toda casa construida por los malvados es frágil, como tela de araña, tan agrietada como choza de paja. Era rico al acostarse, pero al despertar descubre que toda su riqueza ha desaparecido. El terror lo abruma y lo arrastran las tormentas de la noche. El viento del este se lo lleva y lo hace desaparecer. Lo arrastra a la eternidad, porque Dios lo acosará sin misericordia. Él ansía escapar de Dios. Todos gritarán de júbilo cuando muera, y con burlas lo despedirán hacia la eternidad. Job 28. Elogio de la sabiduría. Hay minas donde se extrae la plata, y lugares especiales donde se refina el oro. El hierro y el cobre se sacan de la tierra, y también tienen lugares donde se refinan. Ya no hay obstáculos para que los mineros entren en las minas. Con sus linternas vencen a la más oscura cueva. En ella investigan hasta los más recónditos secretos de la tierra.
Balanceándose y suspendidos en sogas, los hombres saben obtener alimento de la superficie terrestre, bajo la cual hay fuego. Saben descubrir zafiros y oro en polvo, tesoros que ningún ave de rapiña puede ver y ningún ojo de águila descubrir, porque se encuentra en lo profundo de las minas. Ningún animal salvaje ha pisado jamás estos tesoros, ningún león le ha puesto las arpas encima. Los hombres saben partir rocas como el pedernal y trastocar el pie de las montañas. Son capaces de abrir túneles en las rocas y de poner al desnudo piedras preciosas. Construyen presas para detener el agua y sacan el oro. Pero aunque los hombres puedan hacer todo esto, no saben dónde hallar la sabiduría y el entendimiento. No solo ignoran cómo obtenerla, sino que, en efecto, ella no puede hallarse entre los vivientes. Aquí no está, dicen los océanos, y los mares responden, ni aquí tampoco. No puede comprarse con oro o plata, ni con todo el oro refinado o las piedras preciosas de onix y zafiro. Ni el oro ni el cristal pueden compararse con la sabiduría, ni se cambia por áureas joyas. El coral negro y el cristal de roca no tienen valor para obtenerla. Vale mucho más que los rubíes. Los topacios de Cus no pueden compararla, ni tampoco el oro más fino. ¿Dónde entonces obtenerla? ¿Dónde hallarla? Porque está oculta a los ojos de la humanidad. Ni las aves de aguda mirada que vuelan en el cielo pueden descubrirla. Pero la destrucción y la muerte dicen saber algo de ella. Y Dios ciertamente sabe dónde se halla, porque Él traspasa con la mirada toda la tierra y penetra todos los cielos. Él hace soplar los vientos y pone límite a los océanos. Él establece las leyes de la lluvia y el sendero del relámpago. Él sabe dónde se encuentra la sabiduría y lo declara a cuantos quieran escuchar. Él la estableció y la examinó plenamente. Y esto dice Él a todos los hombres. Escuchen, temer al Señor es verdadera sabiduría. Abandonar el mal es verdadero entendimiento. Job 29. Soliloquio de Job. Job prosiguió. Cómo extraño aquellos tiempos en que Dios cuidaba de mí, cuando iluminaba el camino ante mis pasos y yo marchaba seguro entre las tinieblas. Si volvieran mis años de juventud, cuando la amistad de Dios reinaba en mi hogar, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y mis hijos en torno mío, cuando mis planes prosperaban y hasta de la roca manaba aceite de oliva para mí. Aquellos eran los tiempos en que yo solía a la puerta de la ciudad y tomaba mi sitio entre los ancianos honorables. Los jóvenes me veían y se apartaban, y hasta los ancianos se levantaban respetuosos a mi llegada. Los príncipes se mantenían silenciosos y se tapaban la boca con la mano. Los más altos dignatarios de la ciudad guardaban silencio. Todos se regocijaban al oír mis palabras. Hablaban bien de mí cuantos me veían, pues yo, como juez honrado, ayudaba a los pobres en sus necesidades y a los huérfanos que carecían de defensor. Ayudaba a quienes estaban a punto de perecer y ellos me bendecían. Y yo ponía en el corazón de las viudas un canto de alegría. Todo cuanto yo hacía era justo y honorable, porque la rectitud era mi vestidura. Fui ojos para el ciego y pies para el cojo. Fui padre de los pobres y me encargué de que hasta a los extranjeros se les hiciera justicia. Quebranté los colmillos de los impíos opresores y los obligué a soltar a sus víctimas. Yo pensaba, sin duda moriré en paz en mi nido, tras larga
y buena vida, pues cuanto yo hacía prosperaba. Toda la noche había rocío en mis campos y los regaba. Constantemente se me tributaban nuevos honores y mis capacidades eran refrescadas y renovadas continuamente. Todo me escuchaban y atendían mi consejo y callaban hasta que yo hablara. Y luego que yo hablaba, no replicaban, porque mi consejo les satisfacía. Ansiaban mis palabras como los que la sequía ansía la lluvia. Esperaban ansiosos y con la boca abierta cuando estaba desalentados. Yo les sonreía y eso los animaba y les levantaba el espíritu. Les decía lo que debían hacer y los corregía como jefe de ellos o como un rey instruye a su ejército y como quien consuela a los dolientes. En el punto 3 hablaremos sobre comprende la trascendencia de Dios y conoce su inmanencia. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas y las dificultades que experimentas? ¿Dudas de que Dios tenga el poder o el deseo de ayudarte? Job comprendió la trascendencia de Dios. Dice, yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. Capítulo 27, versículo 11a. Señala que todos los que vemos del poder de Dios en el mundo natural no es más que una parte de sus obras. Capítulo 26, versículo 14. Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarte, no es solo bastante poderoso para ayudarte, también te ama tanto como para hacerlo. Job sabía todo de la inmanencia de Dios, había experimentado la íntima amistad de Dios. Capítulo 29, versículo 4, donde se encuentra toda la verdadera sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Capítulo 28, versículo 28. El temor del Señor significa el respeto a Dios. Encontramos la sabiduría en esta respetuosa relación con Dios. Ahora sabemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Encontramos la verdadera sabiduría en la relación íntima con Él. Job describe el inmenso valor de esta sabiduría. ¿Dónde se halla la sabiduría? No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Capítulo 28, versículo 12, 15 al 28. ¿A qué tipo de vida lleva esto? Lleva a apartarse del mal, versículo 28, y servir al pobre. Capítulo 29, versículo 12. Job describe la vida de justo en términos de ayudar al pobre, ayudar al huérfano, ayudar al agonizante, a la viuda, al ciego, al tullido, al necesitado y al extranjero. Versículos del 12 al 16. Job se preocupaba no solo de la pobreza, sino también de la justicia. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. A los malvados les rompí la cara, de sus fauces les arrebaté la presa. Versículos del 14 al 17. A medida que te acercas a Dios en amistad íntima, sus preocupaciones se convierten en tus preocupaciones. Como Job desearás ayudar al pobre, el huérfano, el vagabundo y las viudas. Querrás rescatar a las víctimas de la injusticia. Buscarás cuidar al ciego, el tullido, el necesitado y los refugiados de tu tierra. De hecho, Job no había perdido su amistad íntima con Dios, pero en el momento en el que estaba escribiendo, había perdido todo sentimiento palpable de la misma. Estaba pasando por el más desgarrador de los sufrimientos. Le parecía que Dios estuviera a una inmensa distancia de él. Puede que estés experimentando algo similar en este momento. Si es así, que la historia de Job te sirva de aliento. Cuando llegamos al final del libro de Job, comprendemos que Dios nunca lo abandonó.
Dios iba a bendecirlo mucho más de lo que nunca hubiera pedido o imaginado. Y hablar por aquello que no puede hablar por sí mismos, Dios le restauraría la conciencia de su amistad íntima. Hoy en día, por medio de Jesús, todos nosotros podemos experimentar una relación íntima con el Dios trascendente y conocer su bendición definitiva en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de Job. En tiempos de sufrimiento, que siempre me aferre a tu promesa de tu amistad íntima y tu bendición sobre mi vida. A medida que me acerco a ti, que tus preocupaciones sobre la justicia y la pobreza se conviertan también en mis preocupaciones. Amén. La pastora Pipa añade, todos queremos confortar a nuestros amigos cuando pasan necesidad, y los amigos de Job al menos fueron donde él. A veces en nuestra desesperación por intentar entender el sufrimiento y ayudar, decimos cosas que no ayudan para nada. Es muy difícil saber cómo ayudar a alguien cuando tiene tanto encima. Alguna gente lo hace maravillosamente, pero con frecuencia lo mejor es escuchar, estar ahí y orar. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV de Londres. Y la voz que dio vida a este devocional fue Ingrid Flores. Dios les bendiga grandemente.